Pedro y Gastón acaban de adoptar y están felices. La llegada de un pequeño integrante trajo grandes cambios, como jugar de tarde en el parque, añadir juguetes a la lista del supermercado o reemplazar todo lo que rompe dentro de la casa. Pero eso es lo de menos. Ambos saben que deberán enseñarle a no llorar con las vacunas, a comerse toda la comida y a entender que no siempre podrá dormir con ellos. Pedro y Gastón son una pareja igual que todas, pero no ante la ley. Por eso, adoptaron un perro. Sin prejuicios, más niños tendrían una familia. Acción Gay. Infórmate en acciongay.cl. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio libre de prejuicios, y ya se encuentra lista Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con la agenda internacional de esta semana. Hoy nos hablará de los estados en el mundo que reconocen a las familias diversas, lo que dicen sus legislaciones respecto a la adopción conjunta de personas del mismo sexo. Ella está con Jacqueline Loaz Tapia del otro lado del estudio. Vamos con ellas. Muchísimas gracias, doctor Volaski, por presentar nuestra agenda internacional de la semana. Margarita, bienvenida. Gracias, Jackie. ¿Y qué dice el mundo del matrimonio igualitario? ¿Qué dice el mundo de las familias diversas? Bueno, primero compartirles que, así como un panorama general, en el mundo existen 24 estados que reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Ahora sí, la distribución de esos países es significativa. La mayoría son países europeos, luego siguen países de América, de nuestro continente, es decir, 14 europeos, 8 americanos, y uno de Oceanía, uno de África, y en Asia también son muy pocos, ¿no? Entonces eso es más o menos que corresponde como al avance de la lucha de derechos y también un poco a la adaptabilidad de los sistemas jurídicos y sociales en los que ha habido estos reconocimientos, ¿no? Ahora también esos son los reconocimientos del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Para el caso de adopción, curiosamente hay más países, 26, perdón. Y están distribuidos más o menos de la misma forma, ¿no? Estos 24 países que comenté al principio ya integran Alemania, que como saben recientemente ha reconocido, por cierto. y Chile, Claro. un país de nuestra región, ¿no? Entonces esa es como la numeralia general del tema. Uh-huh. ¿Y qué más traemos en el tema de la diversidad? Bueno, esto es muy importante decir que a la par del reconocimiento del matrimonio igualitario y de la posibilidad de adoptar para parejas del mismo sexo, está el hecho del avance en la jurisprudencia respecto al derecho a la vida familiar. Y menciono este derecho a la vida familiar porque es como la base de reconocimiento para estos fenómenos sociales, ¿no? Es decir, se ha tenido que romper el esquema a través de los tribunales, que por supuesto, así como hay más reconocimiento, número de países que reconocen matrimonio entre parejas del mismo sexo en Europa, por ejemplo, pues es el Tribunal Europeo el que ha desarrollado mucho más esta jurisprudencia respecto al derecho a la vida familiar y ha abierto esta institución jurídica a las nuevas realidades sociales y decir, a ver, el derecho a la vida familiar no es exclusivo de las familias heteronormadas, ¿no? Es una realidad y además es una realidad que abarca a todas las personas, ¿no? Incluso si no hay matrimonio, porque hay que decirlo, o sea, uno no tiene solamente que casarse, ¿no? Y entonces, incluso si no hay matrimonio, hay familia. Y ¿saben qué? Hay familia cuando hay una pareja, desde ahí hay familia, ¿no? Y además me parece interesante esta parte que dices, que hay menos países que reconocen el matrimonio igualitario y más países que reconocen la adopción. Es decir, que tenemos países donde no se reconoce el matrimonio, pero que personas del mismo sexo sí pueden adoptar. Sí, que tiene que ver con este desarrollo que comentó del reconocimiento del derecho a la vida familiar, exacto, ¿no? Y con ese desarrollo de jurisprudencia que ha sido importante para resolver muchos de los casos y para ir avanzando, es que en América se ha desarrollado también esa jurisprudencia y nuestro país no es excepción, ¿no? Ha desarrollado bastante sobre el derecho a la vida familiar y el reconocimiento de que, a ver, hay que extender el concubinato, también puede haber discriminación ahí si el concubinato no se permite que sean parejas del mismo sexo a quienes se les reconozcan, es decir, no solamente el matrimonio, ¿no? Y la discriminación que enfrentan esas familias en el marco internacional
reflejado en la Ciudad de México, reflejado en América, ¿es igual? Pues como decía, por ejemplo, en Europa, que hay más países que reconocen esta realidad, pues el avance sobre el combate a la discriminación y la aceptación social es como mucho mayor, ¿no? Hay no solamente tolerancia, sino mucho mayor como cultura de respeto, diría yo. En América, por ejemplo, ha habido 3 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con la discriminación directamente a personas por su orientación sexual, ¿no? Pero dentro de esos casos todavía no es mucha la jurisprudencia que hay respecto a parejas del mismo sexo. Un caso muy importante para enfocar el tema de la discriminación y la crianza de niños y niñas ha sido el caso Atala Rufo, que es un caso chileno, ¿no?, en el que se reconoce que hubo discriminación por parte del Poder Judicial al retirarle la guarda y custodia de sus hijos a una mujer que, estando divorciada de un hombre, mantenía una relación de pareja con una mujer, y entonces simplemente esa causa es la razón por la cual le quitan la guardia y custodia de sus 3 hijas y se la otorgan a la expareja varón, al padre de las niñas, ¿no? Ese es un prejuicio impresionante, vaya, es claramente manifestado el hecho de que tú vivieras con otra mujer, te arrancan al hijo por toda esta carga de prejuicios y de estigmas que existe. Cuando tú decías de los países de América Latina, pues no está México. Está la Ciudad de México, pero claro, México como país no hemos alcanzado este derecho. Esa es una cosa muy importante que mencionas, porque hay una brecha muy amplia, como sabemos, en nuestro país respecto, y pasa así en otros países, respecto al reconocimiento y avance de derechos que existen en nuestra ciudad respecto a las otras entidades federativas. Ahora, ha habido esfuerzos, ahí hay una diferencia también, una brecha, yo diría, entre esta lucha de poderes. Yo diría que el Poder Judicial ha emitido las sentencias que cubren y que tendrían que ser obligatorias para que en todas las entidades federativas se armonizara la legislación, ¿no? Y esas jurisprudencias están. Pero no ha habido la armonización necesaria y eso corresponde al Poder Legislativo. Margarita, pues como siempre, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este tema tan importante de hoy. Las familias todas somos iguales y todas cabemos en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias y vamos para allá con el doctor Volavsky. Hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.